con el tercer bloque de Foro Médico y hablando de diabetes tipo 2 y bueno, y vamos a ir a los síntomas de esta enfermedad progresiva. No me gusta decir que no tiene cura, pero tenemos que decir la verdad. No tiene cura, pero acá la doctora va a avalar esto. Se puede tener calidad de vida, puede llevarse adelante una vida totalmente normal si es que obviamente se sigue el tratamiento adecuado. ¿No es así? Así mismo, Lilian. La enfermedad, como bien dijiste, es progresiva. Significa que esto va a ir aumentando dentro de su organismo. Todo eso ocurre si es que él no se cuida o ella no se cuida, no mantiene las medidas adecuadas. Entonces, llegamos a un punto donde cuando el nivel de glicemia se mantiene muy por arriba de lo normal durante mucho tiempo por el mal cuidado, que nosotros le llamamos un mal manejo metabólico, empiezan a existir las complicaciones. Las complicaciones ya vienen a raíz del mal manejo y que pueden afectar el corazón, el riñón, pueden afectar el ojo causando una retinopatía diabética, el pie diabético, como bien veníamos hablando con la compañera también, y órganos, también enfermedades como el ACV o un infarto. ACV es enfermedad cerebrovascular. Sí. Y básicamente esas son las complicaciones más temidas de esta enfermedad. Entonces, una enfermedad silenciosa, pero silenciosa, que sí. Si bien es silenciosa, podemos estar alertas a los síntomas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles serían, doctora? Los síntomas básicamente en el tipo 2 son un poco más lento, un poco más, digamos, puede pasar desapercibido hasta un cierto punto. Existen síntomas como sed extrema, que llamamos polidipsia, ganas de orinar de forma frecuente, que llamamos polaquiuria, un hambre constante o atroz a pesar de estar comiendo, que llamamos también polifagia, y a pesar de eso también hay pérdida de peso. Entonces, estos síntomas son muy característicos de la persona diabética. Y muy contradictorios también, ¿no? Así mismo. Porque tener apetito o engordar o bajar, o sea, sí, no hay... pero eso ocurre ya en un estadio que va avanzando. Acuérdate que cuando es silente, la persona es obesa, es como un ciclo vicioso. La persona empieza con una obesidad, un sedentarismo, va haciendo una resistencia a la insulina, va creando ciertos signos que nosotros podemos darnos cuenta en el consultorio, que el paciente con obesidad ya tiene algunos signos que puede estar haciendo una resistencia a la insulina. Hay algo que se llama acantosis nigricans, que presenta mucho el paciente diabético, que son como unas líneas oscuras a nivel del cuello. En el niño se suele ver ya, entonces nos tiene que llamar la atención que este paciente ya puede estar haciendo una resistencia a la insulina. Entonces ahí es cuando debemos de frenar eso y no llegar a que presente los síntomas como pérdida de peso, porque significa que ya está avanzado, significa que ya está una diabetes en un estadio mayor. En cambio, en el paciente con diabetes tipo 1, estos síntomas son mucho más aparatosos, son mucho más drásticos, se presentan rápidamente, pierde peso, un hambre atroz, son los mismos síntomas pero de forma más aparatosa, le decimos. Entonces es más silente y más lento el progreso, pero siempre va en progreso. Es una enfermedad que no se cura, pero la ventaja es que puede ser tratada y puede ser manejada. Significa el paciente con diabetes puede tener una vida totalmente normal, una vida totalmente regular, siempre y cuando mantenga sus cuidados necesarios. Y como dijo la compañera, hacerse cargo de la enfermedad es tan importante porque no le catalogamos como algo que va a progresar en él, algo que no, significa un cuidado necesario para sí mismo. Claro. Y ese cuidado que yo le digo a mi paciente siempre, no solo debe tener el diabético, al que vive con un paciente con diabetes, sino
tengamos toda la familia ese estilo. Claro. Manejemos acompañémosle a ese estilo de vida a ese paciente para que sea un progreso para él. Ahora, ¿existe una franja etaria, digamos, como para saber si puede ser tipo 1, tipo 2? Por las características son diferentes los síntomas, pero ¿hay una franja, digamos, para la edad? O porque una persona con tipo 1 tiene que ser más joven necesariamente o no? La diabetes tipo 1 es normalmente llamada diabetes juvenil también, porque generalmente se presenta en el niño. La causa es diferente de la diabetes que se produce. ¿Puedes explicar la diferencia que hay entre las causas? En la diabetes tipo 1, el cuerpo produce unas células que dañan a las productoras de insulina. Entonces, la insulina, es muy importante comprender lo que es la insulina. La insulina es la hormona encargada de transportar la célula, sería la glucosa o el carbohidrato que se consume y meterlo a la célula. Es como una llavecita, siempre hacemos un dibujito parecido a una llavecita que mete la glucosa a la célula y la convierte en energía. Transporta. Esa es la función de la insulina. Todos tenemos insulina de forma normal. Natural. Claro, nuestro páncreas se encarga de producir. Ahora, ¿qué ocurre en el tipo 1? Ahí tiene una falla. El propio cuerpo ataca a esas células. Exactamente. Entonces, en el tipo 2 lo que ocurre es, con cada ingesta de comida nosotros producimos insulina. Al haber un exceso de producción de insulina, puede empezar a alterar esa producción y también el uso de esa insulina. Nuestro organismo, una manera deficiente de utilización de la insulina. Ya, digamos, la tipo 1 sería autoinmune. Exactamente, por eso y la tipo 2 nosotros la diseñamos. Exactamente, es la que podemos controlar, es la controlable. Claro, es la que podemos nosotros, como dice acá la licenciada, hacernos cargo. Exactamente, porque con cada ingesta de alimento vamos aumentando nuestra producción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo como menor cantidad de ciertas comidas, cuando hablemos de parte de carbohidratos, que son los que se encargan de la mayor producción, entonces, ahí es donde podemos disminuir la producción de insulina y controlar esa diabetes. Entonces el paciente con una buena alimentación, manteniendo su actividad física, puede mantener una vida normal, una vida totalmente regular. Ya, ahí vamos a entrar con la licenciada Silvina, entonces ya para hablar de lo importante que es, ¿no es cierto?, manejar todo lo que es nuestra alimentación y el conteo de carbohidratos. Sí, mismo. ¿Sí? ¿Qué significa el conteo de carbohidratos dentro de la tipo 2? Sería, ¿no? Sí, dentro de todas las diabetes siempre hablamos del tema de carbohidratos. Pero de esta ya con una enfermedad de diabetes 2, dice prediseñada por nosotros. Exacto. Cuando ya no nos hicimos cargo. El tema es que los carbohidratos son los que se transforman en glucosa dentro de la sangre. Y ahí me quiero detener. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, yo no sé por qué tengo diabetes y a mí no me gusta lo dulce. Exacto. La gente cree que por comer azúcar nomás se vuelve diabético y eso no tiene nada que ver, sino que tiene que ver más que nada por la cantidad de carbohidratos que uno puede digerir dentro de la dieta. Todo lo que sea papa, mandioca, batata, choclo, arveja, harina. ¡Ay, qué rico! Fruta. ¡Me diste hambre! Fruta y todas las variedades de frutas, lácteos, todo esto tiene azúcar. Todo tiene azúcar. Ahora, eso no quiere decir que el paciente diabético no puede comer nada de esto. Eso es una mentira y una falacia, porque antes, cuando yo me diagnosticaron diabetes, no podía comer remolacha, pero sí podía comer zanahoria. No podía comer fideo, pero sí podía comer arroz. Es decir, eran unas cosas que no tenían ni mucho sentido ni mucho orden. Ya que tocaste ese tema, contale a la audiencia, vos tenés diabetes ¿hace cuántos años? 38 años. Estás conviviendo con la diabetes. Casi toda una vida. Toda una vida. Sí, ¿Y tuviste un bebé hace poco? Tuve un bebé hace mucho ya, mi hijo tiene 21 años. 21 años, claro. Sí. Y la edad no se le nota de tan bien que se cuidó esta mujer. Pero increíble. Gracias. No, pero realmente, desde los 6 años puede ser que Desde los 6 años, sí. ¿Tuviste diabetes? Diabetes, sí. Y yo ya en esa época, estoy hablando 38 años atrás, no había la información que teníamos hoy día. Creo que fue una responsabilidad muy grande la que me tocó. Mis padres me ayudaron, pero en esa época, ustedes saben más que nadie que nuestros padres eran más o menos, hace tu vida, relate solo, porque así era antes, ¿verdad? Entonces yo con muy poco conocimiento y muy poca información, porque no había mucho sobre esto,
algo en mi cabeza entró, hizo clic y dijo, yo tengo que hacer deporte, yo tengo que cuidarme, yo tengo que cuidar, ser sana, nunca tomé alcohol. Es decir, hice muchas cosas que yo creo que hoy día hicieron que yo no tenga complicaciones por el momento de todo lo que ya viví con la diabetes, ¿verdad? Entonces considero que fui muy madura en muy poquito tiempo, ¿verdad? Entonces siempre trato y explico y siempre les enseño a los pacientes que cuando uno tiene conducta, cuando uno se respeta, cuando uno se cuida, cuando uno se quiere, se ama, siempre querés lo mejor para tu sistema, ¿verdad? Y lo más importante es que, como vos dijiste en la pausa, que me encantó esa frase que dijiste, yo me hice cargo de mi enfermedad. Totalmente. Porque eso es muy importante, Totalmente. hacerse cargo de los problemas que uno Exacto. tiene. Y hay algo que también siempre repito mucho a mis pacientes, porque uno tiene la chinyaranga, ay no, tiene diabetes, ay no, pobrecito. Yo siempre le digo, no, vos no sos ningún pobrecito, vos no sos una chinyaranga, no sos nada de eso. Vos tenés una condición, pero vos no sos diferente al resto. Claro. Pues para mí eso es muy importante, hacerle entender al paciente, pues yo lo vivo todos los días de mi vida, yo podría usar mi diabetes para sacar provecho de lo que quiera también, como hace mucha gente con sus enfermedades, ¿verdad? Claro. Pero yo no me lo permito, entonces yo tampoco permito que el paciente use esto, entonces siempre le digo, mira, vos tenés una condición, pero vos no sos diferente, vos querés nadar, te vas a nadar, vos querés tirarte al trampolín, te vas a tirar al trampolín, es decir, hay que darle... Una vida normal. Totalmente, hay que darle el ánimo al paciente y decirle, mira, vos tenés una condición, pero vos sos normal. Pero vamos a decirle lo que más les interesa, Sí. que no tiene que dejar de comer. Exacto, eso también es otra cosa. Por eso hablamos de contar los carbohidratos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a un corte y luego hablamos de lo que significa el conteo de carbohidratos y que lo pueden hacer todas las personas. Porque realmente no hablamos solamente de diabéticos, sino personas que están con sobrepeso, personas que quieren mejorar la calidad de vida, personas que quieren bajar de peso y que quieren vivir bien. Así que estén atentos, luego de la pausa les contamos de qué se trata. Prometido es deuda. Vamos a hablar ahora en este segmento de la alimentación y del conteo de carbohidratos. Cuán importante es conocer esta herramienta, que no solamente es útil para las personas que transitan la diabetes, digo bien, y no padecen, porque no es un padecimiento, es transitar por una circunstancia diferente a lo largo de nuestra vida. Y hacerse cargo, como dijo la Licen, que me encantó, de lo que nos pasa. ¿No es así? Es una condición, como una hablamos condición, siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que siempre trato de explicar que la cantidad de carbohidratos que el paciente come se puede medir y se puede calcular en las comidas principales, tanto en desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cuando yo tengo esta herramienta de poder calcular qué cantidad de carbohidratos come el paciente, puedo tener una variedad mucho más amplia dentro de lo que sería el esquema de comidas. Entonces, siempre digo que al paciente no se le puede prohibir, porque termina comiéndose detrás de la puerta para comer. Entonces, siempre tenemos que tratar de ir explicándole, mira, no hay ningún problema, puedes comer esto, en todo caso, si te vas a caminar, sería mucho mejor porque podemos hasta incluirte algunas cositas que quieras comer. Si siempre trabajamos eso, porque el gasto calórico es muy importante, porque si yo gasto energía, entonces puedo volver a reponer con la cantidad de carbohidratos que puedo comer. Entonces, la contabilización de carbohidratos es súper importante porque también me da una amplitud de no sentirme tan encerrado en una dieta muy hermética. Entonces nosotros siempre trabajamos esto con el paciente, ya sea un tipo 1 o un diabético tipo 2, con las diabéticas gestacionales, siempre trabajamos esto y le explicamos qué es carbohidrato, cuánto tiene, cuánto puedo comer, porque muchas veces uno dice, la fruta es sanísima, pero se come el cacho de banana,
¿verdad? Entonces uno siempre tiene que explicar, no, podemos comer hasta 2 frutas en el día y no juntas, sino comemos como una colación en la mañana o una colación en la tarde, así, siempre las combinaciones son muy importantes. Y el tipo de fruta también, ¿no? Los que tienen más glucosa y los que tienen menos. Exacto, se llaman índice glucémico. No es que hay frutas con más índice glucémico que otros, sino que las cantidades. La uva es una fruta espectacular, pero la gente, uva. exacto. Amo. Pero la gente se come el cacho entero. Y el cacho entero son más de 30 gramos de carbohidratos. Pasa el cacho entero. Exacto, ¿verdad? Entonces, o la sandía, que es riquísima, pero yo me como media sandía y me estoy comiendo como un cacho de banana, ¿se entiende? Y aparte que son frutas también, la sandía, por ejemplo, es algo que parece que no te sacia nunca. Claro. Entonces vos no te das cuenta cuando cortás la mitad de una sandía y estás hablando y estás comiendo con alguien, compartiendo, ya un cuarto de sandía ya se fue. Claro, las frutas no son malas, pero las cantidades es igual que comer pan o comer rosquita. Yo siempre le digo a los pacientes, todavía es muy rica la rosquita, pero no te comes 3, te comes 100. O sea que tampoco es una salida la persona que dice, bueno, voy a hacerme vegana, o voy a hacerme vegetariana. Claro, son opciones de vida que uno puede elegir ser vegetariano o vegano. Ahora, yo siempre explico esto, el vegetariano o el vegano come mucho carbohidrato. Quinoa, semillas, legumbres, se come mucho carbohidrato. Está bien, es una elección, yo puedo elegir, pero tengo que tener conciencia que la cantidad de carbohidratos que se come en una dieta vegetariana es bastante alta, a no ser que haya un porcentaje más de vegetales crudos o cocidos que tanto todo lo que estamos hablando como quinoa, integrales, fibra, es decir, tenemos que tratar de hacer esas combinaciones, ¿verdad? Ya. Doctora, me encanta que intervengan, pueden intervenir. Bueno, genial, me gusta mucho lo que está diciendo acá la licenciada también y me parece importante conocer que una distribución de un plato debe contener cierta cantidad de carbohidratos, debe contener proteínas y los vegetales. Entonces, basándonos a partir de eso, siempre empiezo mi orientación a mis pacientes con mi plato nutricional. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo les puedo enseñar cuáles son los alimentos que contienen los carbohidratos y a cuál me debo restringir un poquito, a cuál debo controlar la cantidad que va a consumir, ¿verdad? Y existen también ciertas medidas que podemos utilizar, medidas arbitrarias para el control de esos carbohidratos. Entonces, si nosotros logramos enseñarle eso al paciente, queda súper bien, el paciente no se va tan asustado de que va a medir todas las veces en gramos, de que va a pesar. Entonces, yo utilizo medidas como un cuarto del plato. Los carbohidratos son los que contienen arroz, fideo, los panificados, donde contienen las harinas. Las legumbres tienen un alto porcentaje de carbohidratos, que es lo que ocurre con los vegetarianos y los veganos, consumen gran cantidad de carbohidratos para suplir el aporte proteico. Porque acuérdate que dijimos la proteína y el carbohidrato. Bueno, entonces ese aporte proteico suple con nuestro carbohidrato. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mayor aporte de carbohidrato y puede haber un desfasaje en la producción de insulina, entonces puede volverse diabético. O puede descompensar una diabetes, porque no está consumiendo el aporte proteico de alto valor biológico. Claro, entonces, que necesita su cuerpo. Súper importante. Que necesita su cuerpo, sobre todo tratándose de gente que está en esa línea del veganismo, vegetarianismo y también hace deportes o hace actividad física que necesita un requerimiento mayor, ¿no? Aclaro que no está mal ninguna de las dietas, pero hay que controlar y saber la cantidad que uno consume. Exacto. Eso es súper importante. La suplementación vitamínica tanto en pacientes veganos o no veganos son muy importantes. También el paciente diabético tiene un esquema de vitaminas que tiene que tomar. También. Porque hay déficit, exacto. Nosotros tenemos un factor inflamatorio todo el tiempo. Entonces, yo, paciente diabético, tengo un esquema de vitaminas que tengo que tomar y se hacen ciertos descansos en el año, ¿verdad? Omega 3 es una de ellas, muy importante, preserva mucho el tema de las neuronas en la cabeza. Usamos también probióticos que son antiinflamatorios a nivel intestinal, ¿verdad? Toda la parte de tratar de desinflamar un poco el cuerpo, porque el paciente diabético es un paciente inflamado, ya de por sí por la enfermedad, ¿verdad? Tomamos vitamina C, vitamina D, es decir, hay un complejo alto de vitaminas que siempre estamos tomando en los pacientes y tomamos también ácido alfa lipoico, coenzima Q10, que son antioxidantes, porque lastimosamente los radicales libres, que son los factores que nos oxidan en un paciente con desórdenes metabólicos, es muy alto. Entonces, las opciones de lácteos.
no tomar, por ejemplo, un lácteo entero o un lácteo light o dietético o reemplazarlo o decir, bueno, no tomo esto, pero lo reemplazo con leche de almendra. ¿La leche de almendra no engorda igual? Exacto, lo que pasa es que depende mucho el tema de la leche, ¿verdad? Porque es un alimento bastante amplio la leche, no puedo decir que es malo, pero yo siempre soy de la teoría que somos mamíferos adultos y no existe ningún mamífero adulto en la naturaleza que siga tomando leche y mucho menos de otra especie. Yo hace 30 años que no tomo leche. ¿Verdad? Yo no tomo leche, pero son opciones. No, son opciones, es una decisión. Una decisión después de mis embarazos, ¿sí? Ya dejé de tomar lácteos. Teniendo ahí, quiero aclarar un poquito, que es algo muy diferente si hablamos de leche de origen mamífero o leche vacuna, ¿verdad? Porque a eso es lo que llamamos leche. Si vamos a hablar de la almendra, no es una leche leche vegetal. Pero claro, se entiende. Jugo vegetal, pero el aporte es diferente. Ya. En uno yo estoy, en el de almendra o de nuez o de coco, estoy haciendo un aporte de grasas. Grasas buenas. En el de leche, en la leche vacuna, sea light o sea entera, estoy haciendo un aporte alto de carbohidratos. Ahí es donde va a pesar la diferencia en el paciente diabético. Voy a sumarle mucho cuando le doy leche de vaca. Va a tener una cierta sumatoria. Por más que sea dietética, doctora. Por más que sea dietética, porque lo que contiene es el azúcar propio de la leche. Entonces, esa es la parte que suma, que es el carbohidrato, el componente de la leche. Eso es lo que me va a sumar. Sí. La leche puede ser entera porque tiene un aporte de grasa normal. Deslactosada es leche sin lactosa, pero también tiene azúcar. Eso es lo que la gente cree que, no tiene lactosa, entonces no tiene azúcar. La leche deslactosada tiene más azúcar que la leche descremada. Ay, son tantas cosas. Son muchas cosas, sabemos. Pero es tan importante que seamos claros. Yo, por ejemplo, claro, no es extremadamente necesario consumir una leche light. Porque la leche entera también tiene ciertos aportes. Ya estamos hablando de que ambos van a tener el mismo componente de azúcar, de carbohidratos, que es lo que vamos a cuidar en el diabético. Ahora, la leche entera también puede dar ciertos beneficios, como por ejemplo para la absorción de vitamina D. El componente de grasa, que es muy bueno, ¿sabes? No está tan mal tampoco recibir ese tipo de leche entera. O sea, al que le gusta entera. No hay que demonizar de repente. No, en absoluto. Al contrario, y más en el paciente diabético, puede consumir todas las cosas siempre y cuando cuidando la cantidad y sabiendo la calidad de lo que está comiendo, ¿verdad? De lo que está consumiendo. Después vamos a hablar de la cantidad. Me quiero ir un ratito junto al licenciado Rego para preguntarle cuán importante es mantener el peso adecuado para los pies. ¿Cómo sufren los pies? Ya más allá de lo que estamos hablando de la diabetes, porque la obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo de esta enfermedad. Así mismo es, Lilian. Bueno, sufren muchísimo porque la verdad que, imagínate que los pies son la base de nuestro cuerpo. Y si estamos con mucho sobrepeso, afecta todas las articulaciones de nuestro cuerpo, sea tobillo, rodilla. La rodilla luego es 10 veces más, tiene que soportar el peso normal de nuestro cuerpo. Entonces imagínate lo que es en un paciente obeso que esté soportando nuestros pies todos los días, porque no somos tampoco estáticos, somos dinámicos, nos estamos moviendo constantemente, haciendo las marchas, y bueno, y eso nosotros vemos muchos en consultorio. Los pacientes obesos automáticamente cambian la pisada, cambian la marcha, ¿verdad? Entonces afecta muchísimo. Muchas veces hay pacientes que se van con muchísimo dolor en el pie, y ya son pacientes muchas veces que son obesos y por consecuencia ya tienen otro tipo otra vez de patologías, ya sea artritis, artrosis, cualquier tipo de patologías, entonces que van deformando también ya los pies. Y bueno, muchas veces piensan los pacientes que haciéndole una plantilla ortopédica ya puede solucionar, y no es así. O sea, también tiene que ver mucho bajar de peso. O sea, eso es siempre también lo que tenemos que comentarle al paciente, de que tiene mucha influencia también el sobrepeso. Entonces, lo que más vemos nosotros en podología, fascitis plantar, por ejemplo, que ya es cuando la fascia de la planta del pie se inflama a consecuencia del sobrepeso, del impacto que hace todo el tiempo. Entonces, bueno, le hacemos una plantilla ortopédica personalizada, porque hacemos plantillas ortopédicas personalizadas de acuerdo a lo que necesita el paciente, las descargas y las compensaciones que necesita el paciente, lo hacemos en la plantilla ortopédica, pero tampoco hace un milagro. Claro. O sea, el paciente tiene que ser consciente de que influye el peso,
influye la postura, influye el nivel de alimentación que tenga que tener, su estilo de vida. Entonces todo eso influye. Claro. Y como te digo, la base de nuestro cuerpo es el pie y es lo que tenemos que cuidar y ahí empieza todo. Bueno, vamos a hacer una última pausa comercial para volver ya con el final del programa para hablar un poquito de las complicaciones también a nivel del pie que pueden presentarse con una diabetes avanzada, que ya estuvimos diciendo también, pero el tratamiento también nos interesa, si hay un tratamiento y un tratamiento farmacológico, obviamente, si estamos hablando del tema de la obesidad, de cómo solucionarlo, la intervención de la nutrióloga. Acá tenemos un equipazo, ¿sí? Como para que puedan tratarse ustedes también, si es que están en casa con diabetes o alguien de la familia. El rol del médico familiar que explicó la doctora es muy importante. De eso hablamos ya en el último bloque. Ya volvemos.